Hechos capítulo 24. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchísimos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Oremos. Nuestro Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que derribes toda barrera de incredulidad y de rebeldía en nuestros corazones, y que nos guíes en el camino de verdad, según tu palabra, por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas que no se puede soslayar de ninguna forma cuando Jesús llega a nuestras vidas es de cómo se ha de realizar la vida cristiana. Es decir, ya que Jesús vino, se reveló a nosotros, nos dio salvación, o lo que se prefiere llamar recibir a Jesucristo en el corazón, como quieran, no importa los términos que se usen, enseguida eso abre un espacio a manera de pregunta. Ahora que Jesús está conmigo, ¿cómo debo vivir? ¿O cómo es la vida cristiana? Algunas personas prefieren hacer sobresaliente el tema de las bendiciones. Qué lindo es ser cristiano, entonces hay una constante bendición. Y efectivamente muchas veces hay grandes y maravillosas bendiciones. Por ejemplo, sanidades. Esta mañana algunos de nosotros hemos dado testimonio de haber sido sanados por el Señor. ¡Qué bien! Claro, en algunos casos nos quedamos con la boca abierta y glorificando al Señor porque es tan maravilloso. Muy bien. Pero eso no constituye toda la vida cristiana. Tampoco el tema de la prosperidad o de la bendición material que eventualmente se muestra en forma igualmente maravillosa es el todo de la vida cristiana. Efectivamente, a veces asombrados vemos cómo Dios provee para nuestras necesidades más allá de nuestras expectativas, porque Dios no tiene problemas ni conflictos para hacerlo. Pero eso no es todo. Y así sucesivamente podemos ir descartando aquellos aspectos que especialmente son atractivos y que son gloriosos y tan positivos. Más bien, de vez en cuando nos quedamos muy sorprendidos porque nos damos cuenta que parte de ser cristiano es aquello que el Señor Jesús denominó y tituló como el camino angosto. Y en el camino angosto, por supuesto, hay dificultades y hay contrariedades, hay tropiezos. Claro, así es. Por eso el Señor Jesús hizo hincapié desde el principio en su llamamiento. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 7, versículo 3. Entrad por la puerta estrecha, porque grande o ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la condenación, a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida. Pero algo más, muchos son los que hallan el camino ancho y entran por la puerta amplia,
pero pocos son los que quieren seguir el camino angosto. ¿Por qué? Porque es angosto y muchas veces empinado y pedregoso y espinoso, con dificultades. Todo esto no necesariamente es por un breve tiempo. Uno quisiera así, ¿no? Un tropiezo y después ya las cosas van como sobre patines, ¿no? O sobre un asfalto bien hecho. Todo es solamente rodar, seguir adelante y todo está bien. No, no es así. A veces la persistencia o la perseverancia son necesarios y no hay forma de negociar eso. Por eso el Señor Jesús dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y a veces nos queremos cubrir o disimular la situación, la tensión que eso trae, mencionando que si somos salvos, siempre somos salvos. Sí, y es verdad, respecto al carácter de Dios, si una vez hemos creído en Él, Él nos va a guardar y Él va a hacer que nuestra salvación o nuestra profesión o depósito de fe prevalezca. ¿Hay seguridad de salvación? Claro que sí, claro. Eso nos ayuda a quedar sin responsabilidad de perseverar. Claro que no. Hay que perseverar. Y lo uno y lo otro no son contradictorios. Hay que perseverar. Bueno, decirlo o plantearlo en forma teórica no es tan difícil. Realmente es más bien muy fácil. ¿Cómo se produce eso? Y por eso tenemos los casos bíblicos en los que se nos muestra cómo algunas personas que han entendido la responsabilidad de estar en el camino del Señor y seguir con Él, es difícil. En este caso, para los que no han oído los sermones previos, estamos siguiendo una serie sobre el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se nos habla en la primera parte principalmente de lo realizado, por eso son los Hechos, por el apóstol Pedro. Y en la segunda parte el gran personaje es el apóstol Pablo. Aunque algunos prefieren decir que este es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo obró a través de los apóstoles, por eso se llama el libro Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Y aunque hay el relato de varios milagros, no es una colección de como las 1001 noches, digamos, a cuentos de milagro tras milagro, no es eso. Hay milagros esparcidos, pero ese no es el asunto principal. El tema sobresaliente en esto es la evangelización. ¿Cómo cuesta evangelizar? ¿Qué es lo que hay que hacer y en qué consiste realmente? Por eso, especialmente en la primera parte, tenemos los grandes sermones del apóstol Pedro, y luego en la segunda parte tenemos no solamente sermones, sino enseñanzas también del apóstol Pablo. Pues aquí hemos llegado a este punto en que ya no se trata solo de sermones o de discursos o explicaciones. Se trata de la demostración que surge de una vida constante, perseverante. Hay un programa en la radio, en la BBN, que se llama Las Perseveradoras, ¿no? A la hermana que predica ahí habla muy cariñosamente a las mujeres, ¿no? Y dice, princesa perseveradora, así las trata. Y yo creo que las hermanas se deben sentir muy bien, ¿no? Pero lo de princesa, de hecho, seguro que les gusta, pero
perseveradora. Perseveradora. Sí, porque resulta que para mucha gente el vivir como cristiano o el vivir en Cristo parece ser que es potable solamente cuando van bien las cosas. Más o menos lo que algún pagano diría, cuando el mundo te sonríe, cuando la vida te sonríe. Cuando van bien las cosas, claro, entonces estamos animados a agradecer a Dios, ¿no? Y decir que sea su nombre bendito. Pero a veces no van bien. Y en este caso tenemos al apóstol que injustamente ha sido apresado, aprendido, cuando estaba tratando de hacer un acto dentro del judaísmo en el templo de los judíos sin ofender a nadie. ¿Por qué quería hacerlo? Ya hemos mencionado también eso por error, porque realmente ya no le correspondía. Él ya se tenía que definir como cristiano libre de todas las ataduras y obligaciones del viejo pacto, pero en forma equivocada, siguiendo un consejo bien intencionado, pero erróneo, dado por Santiago, el hermano de Jesús. Pablo entonces fue a querer hacer o participar de un rito de purificación ahí en el templo, y lo prendieron, y lo acusaron de hacer alboroto y de profanar el templo. Ahora, esto es tan grave que la semana pasada hemos visto cómo 40 judíos se juramentaron, es decir, se comprometieron bajo juramento para matar al apóstol Pablo. Y dijeron que no iban a comer nada hasta lograr su cometido. Que yo sepa, no cumplieron, pero tenían el propósito de matarle. Ahora, gracias a que Dios proveyó ese momento, esa facilidad de que las autoridades romanas estaban queriendo cuidar a un ciudadano romano, entonces el juicio ha sido desplazado, primeramente, de la chusma que lo había tomado a el concilio organizado, el concilio dirigido por el sumo sacerdote, que si hubiera seguido adelante lo hubieran condenado, porque ese era el propósito del sumo sacerdote, ¿no? Y aunque estaba organizado y era legal, no era sano en su propósito. Entonces, felizmente, el segundo paso de ese desplazamiento fue del concilio ante las autoridades romanas. Y ya hemos visto eso en el capítulo anterior. Pero ahora Pablo queda ante el gobernante que había venido a reemplazar a Poncio Pilato. Este se llamaba Félix. Y Félix va a establecer el juicio, él va a presidir el juicio y les va a dar la palabra a los acusadores. Los acusadores, como era costumbre de ese tiempo, en vez de hacerlo por sí mismos, contratan uno que sería un precursor de los actuales abogados litigantes. Es decir, que entran en juicio y presentan su causa en una forma argumentativa para convencer al juez o al jurado de que su causa es justa. Este hombre, que se llamaba Tértulo, primero trata de halagar a Félix en su posición política que estaba, ¿no?, como gobernante, y le dice que gracias a Félix habían tenido paz y él había gobernado bien, lo cual, entre paréntesis, debo decirles, no era verdad.
hubo derramamiento de sangre e hubo injusticias con Félix. Sin embargo, Félix fue bastante mejor gobernante que Poncio Pilato. Entonces, en ese sentido, había alguna razón. ¿Y de qué lo acusan? Veamos la acusación. Dice el versículo 5: hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, hay 3 puntos por lo menos que podemos enfocar. El primero, dice que es promotor de sediciones. Esa acusación era suficiente, si es que se probaba y se le hallaba culpable, para crucificar al apóstol, porque la sedición era un delito penado con pena de crucifixión en el Imperio Romano. Si se probaba que él era un agitador subversivo, por tanto un sedicioso, entonces tenía que morir. La segunda es que era cabecilla de una secta de los nazarenos que intentó profanar el templo. Esto es muy importante para nosotros, porque yo creo que Lucas, en ese afán de honestidad intelectual y moral que tenía, nos cuenta toda la verdad tal como fue, y no trata de opacar las fallas de Pablo al haber ido al templo. Otra vez debíamos preguntarnos: ¿está bien que fue al templo? No, no está bien, pero no en términos morales o espirituales. No está bien en el sentido de que ya no correspondía simplemente. Ya, él había dejado o tendría que haber dejado el judaísmo, pero parece que todavía en su mente no había comprendido él los alcances de eso. Felizmente, gracias a Dios, tenemos la epístola a los Hebreos, en la que parece ser que se escribió más o menos en esta época, ¿no? Y no por Pablo, ¿no? Se creen los expertos que el escritor de la epístola a los Hebreos no fue Pablo, pero con seguridad por estos días, porque tiene que haber sido antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y esto efectivamente ocurrió antes de ese tiempo. Yo creo que justamente una de las razones que llevó al escritor de la epístola a los Hebreos de elaborar todo ese trabajo magnífico fue para que todos aquellos judíos que todavía no habían captado la necesidad de desplazarse desde su antigua religión, basada en el antiguo o viejo pacto que corresponde al Antiguo Testamento, tenían que cortar con esto en su mente y en su corazón. ¿Cómo y por qué? Primero, ¿por qué? Dice el escritor a la epístola a los Hebreos: porque el antiguo pacto ya ha quedado obsoleto, ya no tiene sentido. Conste que eso lo dice antes de que el templo de Jerusalén se destruya. Así que no es por la destrucción del templo de Jerusalén que había que dejar los ritos y la práctica de la religión del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. No es por eso, porque todavía el templo estaba en pie. ¿Qué es lo que entonces debían entender los de origen judío que habían abrazado la fe en Jesucristo? Debían entender que aquellos elementos del antiguo pacto que fueron útiles una vez, ahora habían sido sobrepasados.
no solo en cantidad, sino especialmente en calidad, por una nueva religión, una religión superior. Como que la palabra clave de la epístola a los Hebreos es mejor o superior. Tenemos, dice, un mejor pacto, sobre mejores promesas, con un mejor mediador. Y todo eso que es comparativo lo tenemos basándonos en el Señor Jesús. Jesús ha hecho que todo el antiguo pacto quede sobrando ya. No sirve más. Por ejemplo, en el antiguo pacto era necesario que cada creyente, una vez al año, en el día de la expiación, se presente con una ofrenda que sirva para el holocausto. El holocausto era el sacrificio con fuego. Es decir, la ofrenda tenía que ser quemada. Significa, la víctima inocente, que era un animalito, era presentada en el altar del patio de la expiación, y en ese altar de la expiación su sangre era derramada y la víctima era quemada, como presentándose en lugar del pecador cada año. Se nos explica entonces que venido Jesús, Él tomó nuestro lugar de pecadores, no cada vez, y por eso el sentido de la misa católico-romana, según su práctica, es equivocado, porque no se necesita un sacrificio ni cruento ni incruento, nunca más. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue magnífico, en el sentido propio de la palabra. Fue suficiente. ¿Por qué? Quien estaba siendo sacrificado era aquel que nunca había pecado, y no era un animalito, era un ser humano, sin pecado. Su sacrificio es la presentación de la ofrenda de expiación, una vez y para siempre. Eso es lo que dice la palabra, una vez y para siempre. Y una vez y para siempre, Dios, el Padre Celestial, recibió ese sacrificio y lo aceptó. Él mismo ya había calificado ese sacrificio, esa ofrenda y su valor, cuando en el día del bautismo del Señor Jesús dijo: este es mi Hijo amado que me ha complacido, o en el que tengo complacencia. Quiere decir, lo estoy aprobando. Su vida ha sido perfecta, lo apruebo. Entonces, si era una vida aprobada, es decir, de un justo, ¿por qué tenía que morir? Por los pecados. Sí, pero no tenía pecados. Sí, no tenía pecados propios. ¿Les puedo contar algo en secretito? ¿Sí? ¿Van a guardar el secreto? Jesús no estaba cargando sus pecados, estaba cargando los míos. Tengo que decir gloria a Dios. ¿Cómo me voy a quedar ahí tranquilo? Estaba cargando mis pecados. Bendito sea el Señor. Él no tenía que ir a la cruz. Fue a la cruz porque quiso llevar mis pecados para que yo no tenga que ir al lago de fuego. Y esto es válido para ti también. Pero tú tienes que entregarle tus pecados. Tienes que hablar con Él y tienes que reconocer que
has pecado y que no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, que necesitas recibir de gracia su perdón y su limpieza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, pero también para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y algunos de nosotros necesitamos mucho de eso, mucho. Pero nuestra necesidad nunca es tan grande que su provisión no la pueda superar. Su provisión de justicia para nosotros siempre es más grande, es mayor y es perfecta. Y no necesita repetirse cada año. No necesita, una vez y para siempre. Esa vez ya fue realizada en la cruz. Y punto. Lo que falta es que tú vayas a sus pies y entregues tus pecados y reconozcas tus culpas y recibas por fe la salvación que gratuitamente Jesucristo otorga a todos los que en Él creen. Ese es el Evangelio. Por eso fue un error que Pablo haya ido a realizar ese rito de purificación al templo. Y aunque lo hizo de buena voluntad y de buena conciencia y sin deseo de ofenderles ni nada, la situación se tornó tan adversa que le acusaron de ser un blasfemo y profano en contra del templo, y por eso estaban decididos a matarle. Dice el apóstol en el versículo 12: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, de su acusación no soy culpable, soy inocente. Pero quiero confesar algo para que no sea malentendido. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, herejía respecto al judaísmo, ¿no? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El cristianismo nace del judaísmo, claro. Es decir, nosotros somos herederos por las escrituras de lo que tenían en el Antiguo Testamento. Pero es diferente al judaísmo de la época de Jesús y de los apóstoles, porque ellos distorsionaron lo que enseñaba el Antiguo Testamento y crearon una religión equivocada. Por eso entonces era necesario desmarcarse de eso, pero afirmarse en lo importante que enseña el cristianismo. ¿Qué es esto? Dice, es lo que contenían las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, no hay nada novedoso realmente. Todo estaba explícitamente dicho o en ciernes, es decir, en una forma implícita. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. En la resurrección. ¿Qué es lo que distancia, divide, separa, diferencia al cristianismo de toda otra enseñanza religiosa? La resurrección de los muertos. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. ¿Saben qué es lo interesante? Es que ni siquiera necesitamos fe para creer eso, porque tenemos evidencia. Jesús resucitó. En base a la evidencia que ya tenemos, que es histórica,
Jesús resucitó, creemos en esperanza que llegado el día, nosotros también vamos a resucitar para vida. Los que tienen a Jesucristo para vida eterna. Los que le han rechazado para juicio y condenación. Por eso es de justos y de injustos, dice el versículo 15. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora comencé diciendo que hay una pregunta respecto a la vida cristiana. Respecto a la justificación, no necesitamos añadir nada. Somos justificados, es decir, reconocidos por Dios como justos por la justicia ajena, no nuestra propia, por la ajena, por la de Jesucristo. Es su justicia la que nos constituye en justos, una vez y para siempre. Pero respecto a la vida diaria, nos corresponde adoptar la misma posición que está siendo descrita aquí. Versículo 16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Es decir, andar en luz. Lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en luz y no en pecado. Claro. Ahora, si tenemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, pero nuestra disposición tiene que ser a andar en luz, en buena conciencia. Eso es muy importante. Primero ante Dios. Y el orden aquí sí es muy importante. Así que olvídense en este caso de que el orden de los factores no altera el producto. Sí, pero en este caso no es una multiplicación. El orden sí importa. Primero, la buena conciencia tiene que ser delante de Dios. Porque hay un orden de prelación. Es más importante tener en cuenta la opinión de Dios. Segundo, versículo 16, final. Y ante los hombres. El Señor Jesús lo plantea diciendo el prójimo. O sea, nuestra obligación primera es amar a Dios. La segunda es amar al prójimo. ¿Nos deben importar los hombres? Sí. Entonces necesitamos revisar algunas cosas que solemos decir. Por ejemplo, no es extraño que alguien diga, yo vengo aquí por Dios, ¿qué me importan los hombres? ¿Han oído eso? Sí, han oído. Pero no está bien. Tienen que importarnos. Claro, tiene que importarnos la impresión que tienen y tiene que importarnos su opinión. Ahora, eso no significa que entonces vamos a determinar nuestra vida por la opinión de las cosas secundarias de la gente. No estoy hablando de eso, pero el buen testimonio es importante. El buen testimonio quiere decir ¿qué llevamos a pensar a las otras personas de Dios y de nosotros con base en nuestra conducta? ¿Cómo actuamos? El apóstol está haciendo una profesión, en el sentido de profesión de fe, muy difícil de sostener. Es casi como que se estuviera poniendo la soga al cuello. Dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Versículo 20.
o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y ahí queda, porque el asunto no puede ser juzgado por un tribunal humano. Este tema no puede dirimirse con un juez que era el gobernador de ese tiempo, que no sabía del asunto, no era un teólogo. Es más, tal vez, y aparentemente, no era un creyente. ¿Cómo iba a juzgar él eso? Pero, ¿saben? Hay cosas que suceden así. En nuestros días hay cosas que están en la palestra pública, están en discusión. Por ejemplo, eso de el tema de la unión matrimonial entre homosexuales. Y entonces hay siempre una especie de ambivalencia de saber cómo actuar, porque ellos y sus agitadores, sus líderes dicen, lo que pasa es que los cristianos son homofóbicos, ¿no? Y discriminadores, y entonces nos ganan la moral y decimos, no pues, ¿cómo vamos a hacer? No, no está bien, ¿no? Que los aborrezcamos. Al fin Jesús amó a todos, y nos llevan a una situación espinosa. Pero debemos decir, el Señor Jesús vino a este mundo para amar a todos, sin excepción. Así que cualquier persona, y pese a lo que haya hecho en su pasado, todos ellos son convocados, todos nosotros somos convocados al arrepentimiento y conversión a Jesucristo. Pero también necesitamos recordar y dejar muy bien establecido, aquello que Dios dice que es pecado y punto. Y Dios, el Señor, en varios pasajes, pero por ejemplo en el famoso pasaje de Gálatas capítulo 5, que es las obras de la carne, o en 1 Corintios capítulo 6, habla de aquellas cosas que ellos tenían dudas, pero que Dios no tiene ninguna duda, no tiene ninguna penumbra, ninguna dubitación. Lo que Él dijo que es pecado, y las relaciones homosexuales son pecaminosas. No estamos diciendo que ellos son más pecadores que nosotros, no. Estamos diciendo que eso es pecado, porque Dios lo dice. Y la única razón para nombrar a algo como pecado es que Dios lo diga. Y si Dios dice que es pecado, entonces es pecado. Ese es el punto. ¿Tenemos que amar a los homosexuales y llamarles al arrepentimiento? Claro que sí. Y si viene alguno, darle la bienvenida, sí. Pero en el nombre de Jesús, instruirle que deje su vida pecaminosa, su práctica homosexual. Eso es. Tal vez un poco más tarde, eso, lo que acabo de decir, va a ser motivo de cárcel. Hay que decir lo que hay que decir, eso es. Lo que la palabra enseña, eso tiene que ser sostenido. Ahora, Félix no quiere meterse en un asunto como el de la resurrección, que considera una doctrina simplemente en el ámbito de la religión. Y entonces, si no pueden probar la culpabilidad de Pablo, lo que tendría que haber hecho era dejarle libre y protegerle como a ciudadano romano que era. Pero ¿qué hace? Lo deja en la cárcel. Podemos preguntarnos en términos teóricos,
el por qué. Pero saben, aquí tenemos una de las claves para entender la Biblia y para ver que la Biblia nos entiende a nosotros realmente como debe ser. Y vemos la razón de fondo oculta, minúscula y mezquina. Quería platita. Quería que Pablo le dé dinero para poderle dejar libre. Y tristemente, en todos los tiempos, así ha sido el asunto. La gente quiere poder político para poder juzgar y determinar las cosas y aprovecharse de la situación. Además, su interés político le llevó a pensar que le era conveniente, por esas mismas razones, congraciarse, dice, con los judíos. Y por congraciarse con los judíos, aunque sabía que no había una causa suficiente, mantuvo a Pablo en la cárcel. Hermanos queridos, Dios nos ha beneficiado con la libertad y con la salud. Cuando digo con la salud, no puedo dejar de pensar en los achaques que algunos tenemos. Con todo, con la salud que gozamos. Pero no va a dejarnos, no va a eximirnos de la necesidad de obedecer su palabra y perseverar en la fe de Jesucristo. Necesitamos comenzar el camino cristiano diciéndole al Señor: Señor, yo soy un pecador arrepentido que vuelvo a ti y recibo la salvación por la fe en Jesús. Pero a partir de ahí necesitamos caminar de limpia conciencia, volviéndonos a Dios cada día, confesando nuestros pecados, recibiendo el perdón y perseverar pese a la adversidad. ¿Pero acaso va a haber adversidad? Claro, va a haber. Y yo sería un mentiroso y irresponsable si les dijera no va a haber. ¿Ya? Si traen plata, no va a haber adversidad. O si siembran o algo así. No, va a haber adversidad tarde o temprano. Hermanos, oremos para que el Señor nos dé la fortaleza y permanezcamos en el camino del Señor, pese a que hay algunas cosas que no salen bien, pese a que a veces nos sentimos desanimados o enfermitos o empobrecidos o cualquier cosa, lo que quieran. ¿Podemos acudir al Señor para que Él nos sane? Claro que sí. ¿Y que nos prospere? Sí, claro. Pero nunca como condición, como bendición. Oremos. Gracias, Señor, porque tenemos en el relato de este pasaje un ejemplo tan hermoso de alguien que pudo decir que caminaba de limpia conciencia. Señor, pon en nosotros lo mismo. Pon un propósito de caminar de tu mano, aferrados a ti, sabiendo que el enemigo no tiene lugar en nuestras vidas. Tú ya le has vencido. Señor, engrandécete. Señor, lleva tú toda la gloria, toda la gloria. Bendito seas. Fortalece a tus hijos, a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.